Comenzamos, jóvenes. Voy a explicar cómo caracterizar una función cuadrática cuando tenemos nosotros nuestro criterio, y en función a ese criterio vamos a ir haciendo una serie de pasos para poder efectuar la gráfica de esa función. Lo primero que nosotros debemos hacer es identificar quién es A, B y C. Para esto es importante recordar que en una función cuadrática su criterio está dado por ax a la 2 más bx más c, donde a, b y c son números del conjunto de los números reales. En este caso, a es 3, b es 1 y c es menos 10. ¿De acuerdo? Con esta información nosotros podemos determinar, por ejemplo, que la parábola va a ser cóncava hacia arriba porque A es positiva cuando hagamos el gráfico. Pero lo primero que debo de encontrar para poder llegar a hacer el gráfico y caracterizarla es su discriminante. La fórmula del discriminante dice que es igual a B a la 2 menos 4 por A por C. ¿De acuerdo? Esta es nuestra fórmula. Cuando aplicamos la fórmula con estos datos quedaría 1 a la 2 menos 4 por A por C, y podemos hacer este cálculo con nuestra calculadora. Lo podemos hacer manualmente. En este caso, por ejemplo, si tienes una calculadora, después al final les enseñaría cómo hacerlo en la calculadora para que de ahí también extraigamos todos los datos si es de la generación LA. En este caso, tenemos que 1 a la 1 es 1, 4 por 3 es 12, y 12 por 10 es 120. Este menos y este menos se hacen más, porque es menos por menos da más. Entonces el discriminante en este caso nos queda 121. Bien, ¿qué nos dice este dato? Este dato, como es mayor a 0, nos dice que la gráfica va a tener dos soluciones, o sea que vamos a tener dos intersecciones en el eje X. El vértice es el punto. Si la parábola es cóncava hacia abajo, es este punto, y si es cóncava hacia arriba sería este punto. Entonces se le conoce como punto máximo o mínimo, ¿de acuerdo? Y está dado por la fórmula menos b. Apliquemos la fórmula. Menos b entre 2a sería menos 1 entre 2 por 3, y esta expresión quedaría menos 1/6, y en el caso del valor de y del vértice sería menos 121 entre 4 por a, en este caso 3. Entonces, cuando nosotros hacemos esta expresión, 121 no tiene mitad ni es múltiplo de 3, por lo tanto no se puede simplificar y queda tal cual, menos 121 doceavos. Es el par ordenado que corresponde a ese vértice. Bien, también podemos de simetría. El eje de simetría es solo el valor de x del vértice, es decir, solo menos b entre 2 por a. Cuando lo aplicamos, vamos a encontrar ese mismo dato. No tengo que volver a hacer ningún cálculo. Es este dato ya. Esto que tenemos ahí ya es el eje de simetría. Bien, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar en las intersecciones. Entonces, para hablar de las intersecciones, es importante tener en peculiaridad que es 0, c, porque es cuando la x vale 0. Entonces estos dos términos se anulan, por lo tanto solo queda c. El intersecto en c para esta función sería 0, y el valor de c, que es menos 10. Las intersecciones en el eje x, hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo?
pero la forma más sencilla y la forma que se aplica para cualquier ecuación cuadrática es la fórmula general cuadrática. Y recordemos que la estructura de la intersección en el eje X es 0 y algún número, ¿de acuerdo? Voy a utilizar este b más o menos raíz del discriminante entre 2a, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como el discriminante, recordemos que el discriminante nos dio 121, ese discriminante es mayor a 0, por lo tanto, tenemos dos soluciones en la ecuación. Hay que hacer este proceso dos veces. Menos de la fórmula 1 de lo que vale b. Primero lo voy a hacer positivo, entonces eso me va a permitir encontrar la primera solución. Raíz de 121 entre 2 por a. Bien, dice que cuando nosotros hacemos todo este proceso, la solución que nos queda es 5 tercios. X1 es igual a 5 tercios. Nos podemos apoyar de la calculadora, ¿sí? Eso significa que la primera intersección en el eje X es 5 tercios, 0. Importante, aquí este eje X es número, 0. Así como estaba antes sería la intersección en Y. Bien, vamos a encontrar la segunda solución. La segunda solución es menos 1 y ahora menos. Antes la hice con el más, ahora voy a hacerla con el menos. Raíz de 121 entre 2 por a. Y nos dice que el resultado ahora es menos 2. Por lo tanto, la otra solución es menos 2, 0. Esta es la parte algebraica de una ecuación cuadrática. Es el análisis algebraico que puedo hacer. ¿Ya? ¿Qué se le hace generalmente? Pues determinar el discriminante, el vértice. Cuando hago lo del vértice ya tengo el eje de simetría. Y después hago las intersecciones, donde tenemos que la intersección en el eje Y es 0, número. En este caso 0, c, porque recordemos que si la X se hace 0 nos queda la C solita. Y la intersección en X es número, 0. Y la estamos haciendo por la fórmula general cuadrática. Ya podemos hacer nuestra parábola. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya tenemos, por ejemplo, que la intersección en el eje Y es 0,10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa sería la intersección en el eje Y, o sea que la parábola va a pasar por ahí. El vértice es menos un sexto y menos 21 doceavos. Cuando nosotros convertimos ese menos 121 doceavos, es un número que está un poquito más abajo del menos 10 y un sexto estaría acá cerca de menos 1. ¿De acuerdo? Entonces el vértice pasa aquí más abajo de la intersección en el eje Y. Y luego las intersecciones en el eje X son y 5 tercios aproximadamente, ¿no? Por acá. O sea, ahí estaría 5 tercios y por acá estaría menos 2. Entonces, de manera muy aproximada, porque le estamos haciendo a mano alzada, esta sería la representación de esta función, es nuestra parábola. ¿De acuerdo? Significa que es cóncava hacia arriba. Recuerden que la A era positiva, entonces por eso tiene esta expresión. Y luego, pues podríamos hacerle un análisis gráfico. Pero para hacer ese análisis gráfico es importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces voy a mostrarles otro ejercicio para hacer la parte gráfica. Para la parte gráfica, observemos acá, les he preparado 3 ejercicios. Y vamos a caracterizar. Primero, A. Como es, entonces A es mayor. Aquí A es menor a 0 y aquí A es mayor a 0. ¿De acuerdo?
Ahora, B. Recordemos que B nos dice cómo se mueve o se traslada la parábola en el eje. ¿De acuerdo? En el eje X. Y B me modifica también el eje de simetría. Entonces, para saber cómo es B, me fijo en el eje de simetría. Por ejemplo, acá estoy punteando el eje de simetría. Vemos que ese eje de simetría está en la parte positiva. Bien, entonces quiero que identifiquemos. Cuando la parábola es cóncava hacia arriba, nosotros lo leemos de manera inversa el valor de B. Entonces aquí, digamos que el eje de simetría, que está dado por B, está en la parte positiva de las X, entonces nosotros sabemos que B va a ser negativa. ¿De acuerdo? Entonces en estos dos casos es negativa. ¿Ya? Porque está corrida hacia la derecha. En este caso, cuando es cóncava hacia abajo, el valor de B se lee tal cual se ve los valores del eje X, donde está el eje de simetría. Entonces, como el eje de simetría está en el negativo, también aquí B va a ser negativo, o sea, menor a 0. En este ejercicio de C, recordemos que es la intersección en el eje Y. Entonces lo que me tengo que fijar es en este punto, donde la parábola corta al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces en este caso aquí lo corten las Y negativas. Entonces C es menor a 0. Acá lo corten las positivas. C es mayor a 0 y aquí la cantidad de soluciones. En este caso, miremos acá, una solución, dos soluciones. Entonces es mayor a 0. Aquí también tenemos dos soluciones. 1, 2. Entonces es mayor a 0. No importa en este momento cuáles son esas soluciones. Vean que los gráficos no tienen números. ¿De acuerdo? No tenemos un número dado, pero eso no nos interesa ni nos influye en nuestro análisis gráfico, porque por lo tanto, dependiendo de dónde esté representada en el plano la parábola, nosotros podemos deducir cómo son los valores que acá se les están solicitando. Bien, en este último, la parábola corta una vez al eje X, por lo tanto, aquí es igual a 0. ¿De acuerdo? Si la parábola estuviese como flotando, ya sea en la parte de arriba de la Y o en la parte de abajo, ahí el discriminante sería negativa y no tendría solución en el conjunto de los números reales. Avancemos. ¿Qué nos están preguntando ahora en estas dos relaciones que nos hacen falta? Ahí se nos está preguntando sobre el vértice y necesitamos ver cómo es ese vértice respecto al 0. Observe, es respecto al 0. Bien, recordemos, en el ejercicio anterior expliqué que esto es menos b entre 2 por a es el valor de x del vértice. Entonces nos vamos a enfocar en el vértice, pero recordemos que este vértice tiene un valor para x y un valor para y. Entonces acá, si nosotros seguimos esa coordenada de x, vemos que x es positiva. Entonces, todo este valor es positivo. En cambio, y está en la parte de abajo. Ya en el cuarto cuadrante, y es negativo. Entonces, toda esta expresión es negativa, por lo tanto, el 0 es mayor. O sea, esta expresión es menor a 0. Vamos al segundo ejercicio. Aquí tenemos nuestro vértice. Ahí, vean que el eje de simetría es negativo. Está en la parte negativa de las x. El valor de y, vean que va a ser positivo. Entonces, es mayor a 0. Y el último. Ahí tenemos al eje de simetría. Y entonces este sería positivo. Y el valor de y, vean que el valor de y, la parábola toca justo al eje x. ¿De acuerdo? En este par ordenado sería un valor para x, digamos que aproximadamente 3 o 3 y un poquito. Bien, y para seguir y terminar con este análisis gráfico, es importante que analicemos el ámbito. El ámbito de estas gráficas lo vamos a hacer de abajo hacia arriba y sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Analizamos de abajo hacia arriba sobre el eje Y. Por ejemplo, A más infinito. ¿De acuerdo? Va cerrado porque el punto está cerrado. Entonces no hay necesidad de que vaya abierto. Y en el segundo ejercicio
tenemos que lo primero que nos encontramos cuando analizamos desde abajo la parábola son las flechas. Eso indica que viene desde menos infinito o 5 medios. Y el último, vean que para el análisis de la función cuadrática, generalmente para esta parte no necesitamos los números, para el ámbito necesitamos los valores del vértice. En este caso yo hice una aproximación de los valores por estar representados en una cuadrícula y a partir de ahí pude dar un número para poder encontrar ese ámbito. Vamos a realizar ahora unos ejercicios sobre la función inversa, pero debemos de tener en cuenta que en la función inversa su definición dice lo siguiente: si nosotros tenemos una función de A en B, como nosotros podemos hacer eso, igual con la gráfica y lo mismo con cualquier representación de la función. Este es su gráfico, este es su gráfica, igual con la representación algebraica o la representación tabular o en el diagrama sagital. Es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a determinar el criterio de la función inversa. Entonces, para esto, para determinar este criterio de la función inversa, por definición, según lo que mencionamos anteriormente, debo de despejar para x, ¿de acuerdo? Entonces, al realizar ese despeje para x, tendríamos que la expresión original es y igual a 3x más 1 medio y necesito despejar para x. Entonces, para realizar ese despeje, el 1 medio que está sumando viene a restar. Esto es igual a 3x y el 3 que está multiplicando viene a dividir. Y menos 1 medio sobre 3. Y esto es igual a x. Aquí hacemos un poco de arreglo algebraico, ¿de acuerdo? Entonces, menos, y aquí quedaría 1 medio entre 3, que a la hora de simplificar 1 medio entre 3, aplicamos el concepto, la ley de la proporción, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos da igual a 1/6, porque este 3 se multiplica por el 2, y aquí debajo del 3 habría un 1, y 1 por 1 da 1. Entonces nos queda 1/6, ¿de acuerdo? Igual a x. Por la definición que nos dice que en la función original, ¿de acuerdo?, tenemos definido de a a b, ¿de acuerdo?, todo su criterio. Entonces en la función inversa iría de b a a, ¿de acuerdo? Por eso puedo hacer el cambio de variable y decir, bueno, el criterio de la función inversa es igual a x tercios menos 1/6. Y ya este sería el criterio de las funciones, ¿de acuerdo? Pero hay pequeñas restricciones o hay algunas restricciones y eso se debe a el tipo de función, ¿de acuerdo? Entonces en una cuadrática, que sería la inversa de esta función que tenemos acá, pues vamos a graficarla en la parte de su dominio máximo porque se trabaja con las raíces positivas, ¿sí? Entonces acá tendríamos y igual a la raíz cuadrada de x más 3. Necesito despejar para x, por tanto hay que simplificar esta raíz. Aplicando la operación inversa, se eleva cada parte de la ecuación a la potencia 2. Entonces x más 3, ¿de acuerdo? Y se eleva a la 2. Entonces puedo elevarlo aquí adentro del subradical o lo pude haber hecho afuera. Es exactamente lo mismo. Y lo que se hace es que este 2 se simplifica con la raíz, teniendo ahora la expresión y a la 2 igual a x más 3. Y ahora el 3 que está sumando viene a restar y eso es igual a x. Y por la definición entonces la función inversa tiene el criterio x a la 2 menos 3. ¿Lo vemos? Y si lo relacionamos con lo que vimos de la función cuadrada, todos los contenidos matemáticos, esta gráfica, por ejemplo, en su totalidad sería cóncava hacia arriba, pero cuando hacemos la inversa, ¿de acuerdo?, esta solo se grafica una parte de esa curva. Bien, para finalizar,
vamos a hacer estos dos ejercicios de la función inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, dice este ejercicio, determine f de x igual a 7 si el criterio de la función inversa es igual a 3x más 5. El 7 está después del igual, significa que el 7 es y en la función original. Si el 7 es y en la función original, significa que en la inversa es x. Por lo tanto, en la inversa es como que me estén diciendo acá que determine en la inversa, ¿de acuerdo?, la imagen de 7. Entonces 3 por 7 más 5. 3 por 7, 21, más 5, 26. Entonces puedo concluir que f de x igual a 7 es f de 26 igual a 7. ¿Por qué? 7 es y, pero en la función original, por lo tanto en la inversa es x, por eso lo pude sustituir ahí. Si nosotros hacemos el proceso que hice anteriormente con los criterios y despejo esta ecuación, encontraría un criterio al cual evaluar el 26, me daría 7. Y el último ejercicio que tenemos preparado para hoy. Este ejercicio es sobre la función inversa. Me piden que determine el criterio de la función inversa. Es importante identificar que me están pidiendo el criterio de la función inversa y me dan dos pares ordenados, 5,1 y 10,19. Pero estos criterios son de f, pero para la inversa le damos vuelta y ya los tenemos. 1,5, 19,10. Y como identifico que son pares ordenados, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con función lineal y función cuadrática. Vamos a suponer que en este ejercicio me están pidiendo el criterio de f-1 si es lineal. ¿De acuerdo? Para poder hacer uso y igual a mx más b, que es la estructura de la función lineal. Por lo tanto, con estos pares ordenados, lo que necesito encontrar primero es la pendiente, cuya fórmula es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Cuando hacemos la sustitución, pues 10 menos 5 entre 19 menos 1, y esto nos da a 5,18. Y necesito el valor de b. Entonces, para ello, si en nuestro criterio y es igual a mx más b, y necesito b, ya tengo x y y de alguno de los pares ordenados y tengo la pendiente. Vamos a usar el primer par ordenado y la pendiente es 5,18. Entonces, y es 5. La pendiente, 5,18. X es 1 más b. Por lo tanto, esta expresión sería 5 por 18, perdón, 5,18 por 1 nos da 5,18. Y están sumando, entonces pasan a restar. Por lo tanto, quedaría 5 menos 5,18 igual a b. Cuando nosotros hacemos esta operación, 5 menos 5,18 obtenemos 85,18 igual a b. Esto nos permitiría a nosotros concluir que el criterio de la función inversa es igual a la pendiente que habíamos encontrado, que era 5,18, 5,18 de x más 85,18. Y de esta forma hemos determinado el criterio de una función inversa, suponiendo que es lineal, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dos pares ordenados que pertenecen a la función original. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Hemos repasado en este momento el concepto de la función